Es un gusto saludarlos y un placer con ustedes compartir la palabra de Dios en esta serie que hemos estado estudiando acerca de las bienaventuranzas. Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes, dispuestos a arrebatar el reino, dispuestos a tomar el reto que Dios nos ha hablado en estos días. El día de hoy continuaremos con la palabra de Dios y estaremos hablando acerca de los misericordiosos. Para eso vámonos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7, que nos dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Volvemos a decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos estado estableciendo en las entregas anteriores acerca de ser bienaventurado. Y hemos dicho que es el candidato o candidata sobre el cual Dios desea derramar felicidad plena. Pues bien, ahora, ¿qué es la misericordia? Yo creo que muchas veces hemos escuchado acerca de la misericordia, pero el día de hoy podemos entender que la misericordia es esa disposición a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente, y aquí es donde quiero que ustedes nos detengamos tantito, dice especialmente en el perdón y la reconciliación. La misericordia tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Dice, es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica en ponerse en la miseria de otro. Por eso una persona misericordiosa no es otra cosa que aquel que practica la misericordia, aquel que ha hecho de su vida la misericordia, su forma de vivir es la misericordia. Y aquí es donde yo quisiera que pudiéramos también separar dos conceptos que a veces lo mezclamos. Una cosa es la compasión y otra cosa es el que nosotros sintamos lástima por las personas. Dios no nos manda a sentir lástima, Dios nos manda a sentir compasión, que va agarrado de la mano de la misericordia. Pues bien, hagamos unas consideraciones y veamos qué nos habla la palabra de Dios acerca de la misericordia. Cuando yo practico la misericordia, yo sé que este pasaje me habla de una promesa que yo alcanzaré misericordia, pero ¿cómo puedo yo vivir en la misericordia? ¿Cuáles son las evidencias que a mí me llevan a entender que vivo en esa voluntad de Dios de ser misericordioso? Y eso es lo que hoy vamos a ver. Número 1. La misericordia, hermanos, es un estilo de vida. Quiere decir que la misericordia no tiene que ser de vez en cuando. No tiene que ver o tenga que ser el hecho de que cada que yo me acuerde o cada que se me antoje. La misericordia tiene que ser un estilo de vida en los hijos de Dios. No podemos estar viviendo todos los días sin la misericordia. Imagínese usted vivir un instante o un día sin la misericordia de Dios. ¿Cómo nos iría? Por eso el Hijo de Dios tiene que vivir a cada momento en la misericordia. Por eso dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, nos dice: por la misericordia, dice, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Esta parte nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, todos los días, a cada instante. Por eso Dios, su forma de vivir, su estilo de vida de Dios es la misericordia. Y lo que espera que nosotros como sus hijos, lo que hemos declarado, el decir que Cristo vive en nosotros y Cristo vive en la misericordia todos los días, nosotros que decimos tener a Jesús en el corazón, tenemos que vivir todos los días con misericordia.
todos los días con ese sentimiento de poder ayudar al necesitado, de hacer algo para ayudar al necesitado, el perdonar todo el tiempo y el que nosotros podamos reconciliarnos a cada momento. Por eso es importante la misericordia en nuestras vidas. Número 2, sin perdón, hermanos, no hay misericordia. Si nos cuesta trabajo perdonar, si yo no soy capaz de perdonar a aquel que me ofende, aquel que me lastima, aquel que habla mal de mí, aquel que me juzga, eso quiere decir que me cuesta trabajo también vivir en la misericordia. Por eso les decía yo hace ratito dentro de la definición, la misericordia tiene que ver con el perdón, de tal modo que si yo no soy capaz de perdonar, no existe misericordia en mi corazón. Dios fue el claro ejemplo de la misericordia. Él te perdonó a ti y a mí a pesar de todo lo malo que hacíamos, a pesar de todo nuestro pecado. Él no midió su amor, sino al contrario, lo desbordó sobre nosotros usando de la misericordia para perdonarnos, para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Y Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que su palabra pueda llegar hasta su corazón. Por eso yo necesito vivir en el perdón. Acuérdense que cuando a Jesús le preguntaron acerca de que les enseñara más bien a sus discípulos a orar, al final Jesús le dijo, si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te perdonará. Quiere decir que yo necesito vivir con misericordia, pero un reflejo de eso es cuando yo verdaderamente aplico el perdón para aquellos que me han ofendido, para aquellos que me han lastimado. La palabra de Dios es muy clara. Por eso dice en Mateo 18, versículo 32 y 33. Entonces dice, llamándole su Señor, Jesús estaba hablando de una parábola, si se acuerdan ustedes, de los deudores. Dice, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué estaba narrando Jesús en esta parábola? Que había un hombre que le debía mucho dinero a su amo, a su señor. Y él le rogó y el Señor le perdonó esa gran deuda que ni con toda su vida podía pagarlo. Saliendo encontró a uno consiervo de él, semejante a él, que le dijo, págame lo que me debes. El otro le debía muy poco. Sin embargo, no tenía para pagar. Y entonces, de estarlo atosigando con que le pagara y el otro no pudo pagar, lo metió a la cárcel. Al enterarse de su señor es que le dice, ¿no debiste haber usado la misma misericordia que yo usé contigo? Por eso les decía, hermanos, sin perdón no hay misericordia. Este hombre no quiso perdonar al que le debía, por tal motivo no usó la misma misericordia que usaron con él. Por eso el día de hoy Dios quiere que tú aprendas a perdonar, porque en ese perdón estarás viviendo y estarás siendo misericordioso. Número 3. Alejados de Dios no hay misericordia. Algo que tenemos que aprender, hermanos. Si digo ser un hijo de Dios, si digo ser parte del pueblo de Dios, si digo ser que Dios es mi rey y yo ando alejado de Él, yo nunca podré vivir en la misericordia, la verdadera misericordia que Dios quiere que nazca de nuestro corazón. Por eso es importante vivir cerca de Dios. Les comentaba yo en otras entregas anteriores con respecto a la santidad. La santidad es esa posición que tenemos junto con Dios. Quiere decir que mientras más cerca esté yo de Dios, más alejado estoy del pecado. Lo mismo sucede en este caso. Mientras más cercano estoy de Dios, más vivo en la misericordia y aplico la misericordia a mis semejantes. Y aquí es donde se aplica lo de esta palabra, que bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Pero alejado de Dios, es muy difícil que nosotros podamos vivir en la misericordia, usar, aplicar la misericordia hacia nuestros semejantes. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a acercar al trono de la gracia de Dios? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos al trono de la gracia, donde está sentado nuestro Señor. Ahí es donde vamos a hallar, vamos a alcanzar la misericordia. Y si yo estoy cerca de la misericordia, de eso me voy a llenar para poder compartir con la gente la misma misericordia que yo recibo. Por eso es importante la misericordia. Número 4, la misericordia, hermanos, es una evidencia del Hijo de Dios. Si usted dice ser hijo o hija de Dios, una de las evidencias que van a mostrarle a la gente, a demostrarle a la gente que usted es un hijo de Dios verdaderamente, es la misericordia. ¿Por qué Jesucristo nos lo mostró? Él vino a decir: yo soy el Hijo de Dios, y Él mostró misericordia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también vivamos en la misericordia. Cuando yo veo la necesidad, cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona, antes de juzgarlo, antes de condenarlo, para poder sentir lo que él está pasando. Por eso decíamos al principio, la misericordia es ponerte en la miseria del otro. Cuando tú sientes lo que está sintiendo el otro, podrás comprender y entonces estarás aplicando la misericordia con los demás y estarás demostrando que realmente eres un hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Nos está diciendo: tú eres un escogido de Dios, tú eres un hijo de Dios, entonces tienes que vestirte santo y amados, de entrañable misericordia. Quiere decir que debe brotar de dentro de tu corazón ese sentimiento de compasión hacia la gente. Dice: de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por eso es importante que si yo sé vivir, si mi estilo de vida es vivir siendo misericordioso, sintiendo la necesidad, ayudando a suplir la necesidad de la gente, aplicando el perdón y la reconciliación, como hemos dicho, entonces yo estoy evidenciando, le estoy mostrando a la gente sin necesidad de abrir la boca que soy un hijo de Dios. Porque seremos diferentes a la gente de fuera. La gente de afuera, para salir en las noticias, para que vean que es muy bueno, hace obras de caridad. Los hijos de Dios, por amor a Dios primero y luego a nuestro prójimo, es que hacemos las cosas en pro de ayudar a la gente. No para salir, no para que nos vean, para glorificar el nombre de Dios. Y no tendremos que decir que somos cristianos o hijos de Dios, sino la gente lo va a ver. Por eso es importante la misericordia. Número 5. Cuando alabo a Dios, hermanos, es que practico la misericordia. Alabando a Dios, estoy practicando la misericordia. Por eso es importante que yo entienda: alabar no es otra cosa que decir lo bueno y grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, abrir nuestra boca y declarar esos momentos en los que alabamos a Dios, y muchas veces combinado con la música es un instrumento poderoso en las manos de Dios, la alabanza. Por eso cuando yo alabo, yo estoy declarando que la misericordia de Dios está conmigo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 101,
versículo 1. Misericordia y juicio cantaré, dice. A ti cantaré, dice yo, oh Jehová. Quiere decir que yo necesito cantar, alabar a Dios a través de las obras que yo hago. Cuando yo ayudo al necesitado, cuando yo siento la necesidad ajena, cuando yo me pongo en el lugar del otro, estoy alabando a Dios. Y mi boca va a estar declarando, no es para presumir, voy a declarar que Dios es el que hace todas las cosas, no nosotros. Por eso yo alabo a Dios y en esa alabanza estoy practicando la misericordia. Número 6. En la misericordia no hay perjuicios, hermanos. Algo que yo tengo que entender, en la misericordia no hay prejuicios. ¿Cuánta gente juzga antes de tiempo? ¿Cuántas personas se dejan llevar por lo que escuchan sin darse la oportunidad de conocer o de saber la verdad? Y eso no es otra cosa que prejuzgar a la gente. Por lo que yo me imagino, por lo que a lo mejor he escuchado, pero no me consta. Por lo que a veces me dejo llevar por influencia de la gente que me rodea. Eso es prejuicio. Y cuando yo vivo en la misericordia, no hay lugar para prejuicios, hermanos. No hay lugar para condenar o juzgar a alguien sin ni siquiera darle la oportunidad, ni siquiera que pueda defenderse, que eso es lo que practica mucha gente, por el simple hecho de decir, ay, es que sentí, yo no sé si a usted le ha pasado, que de repente ha escuchado que dice, no, es que tiene cara de enojado, o que a lo mejor tiene pesada la sangre, y no nos damos la oportunidad de conocer y prejuzgamos antes de tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 7. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Cuántas veces hemos condenado a la gente y que a pesar que sabemos o que no hay una evidencia clara para poder condenarlos, lo hacemos? ¿Y qué es? No es otra cosa que no estamos practicando la misericordia. ¿Cuántas veces hemos condenado? ¿Cuántas veces hemos juzgado y hemos dado sentencias sobre la persona? Cuando no es correcto, porque la Biblia no nos dice que vayamos. Es más, hermanos, nosotros Dios no nos ha puesto como jueces. Es algo que siempre he enseñado. Cuando usted juzga a alguien, ¿sabe qué está haciendo? Se está poniendo en el lugar de Dios y eso no es correcto. Cuando usted acusa a alguien, se está poniendo en el lugar de Satanás y tampoco es correcto, porque el único acusador, dice la Biblia, es Satanás. Y el único juez es Dios a través de Jesucristo. Entonces yo no tengo que condenar a nadie. Dios no me ha traído a condenar, me ha traído a amar, a usar misericordia, a tener compasión de la gente, no a condenarlos, no a pisotearlos, no a hacer leña del árbol caído, como decimos a veces. Por eso es importante que si yo digo vivir en la misericordia, yo no tendré prejuicios. Yo al contrario, amaré y ayudaré a la persona si está en algún error. Con amor lo voy a restaurar, con amor lo voy a levantar, con amor lo voy a ayudar a que se aparte de eso malo que está haciendo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Jesucristo no te vino a condenar a ti ni a mí, a pesar de que tenía todas las evidencias para condenarnos. Al contrario, mostró su amor para poder morir por nosotros y darnos hoy la salvación y la vida eterna. Número 7, hermanos. Y esta parte me encanta, porque muchos de los que hoy están viendo este video, le aseguro de que en algo estarán sirviendo a Dios. En algún ministerio habrán de estar, o por lo menos desearán algún ministerio.
algo estarán haciendo en su iglesia o en la obra de Dios. Y me llama mucho la atención, porque el misericordioso, hermanos, no abandona su ministerio. El misericordioso, el que vive en misericordia, el que practica la misericordia, nunca abandona su ministerio. En otras palabras, no desmaya. Siempre, a pesar de todas las circunstancias, siempre se mantiene firme, se mantiene fiel, porque sabe que no es a los hombres al que están sirviendo a Dios, que sí es verdad, a través del servicio que le damos a nuestros hermanos, servimos a Dios, pero al principal al que estamos sirviendo es a Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:1. Por lo cual, si usted lee el contexto de todo lo demás, está hablando del ministerio. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Una persona que sabe que la misericordia de Dios actúa en él y que es su deber ser misericordioso, nunca abandona, nunca desmaya, nunca deja su ministerio. A pesar de todo, es fiel, como decía el apóstol Pablo, hasta la muerte. Y por eso nosotros tenemos que dar buenas cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Dios quiere hombres valientes, mujeres valientes, como decíamos, que arrebaten el reino. Pero en ese arrebatar, nunca dejan su ministerio. Siempre están firmes en su ministerio a pesar de todo lo que en contra pueda venir a nuestra vida. Por eso vemos una promesa incomparable en esta bienaventuranza. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús promete a los misericordiosos que ellos alcanzarán misericordia, hermanos. Porque sabe que para ser salvos necesitamos la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, no hay salvación sin misericordia, sin la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, la misma Biblia nos dice, si Dios no hubiera usado la misericordia, no hubiera mandado a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos del lugar oscuro, del pecado y de las cosas malas que estábamos haciendo. De ahí nos tomó, dice la Biblia, que nos pasó de la oscuridad, de las tinieblas, nos pasó a su luz admirable. ¿Por qué? Por misericordia, por amor. Por eso yo les decía, la misericordia, ¿qué es? Ponerte en el lugar del otro, ponerte en la miseria del otro. Jesús fue lo que hizo, actuó en misericordia y subió a la cruz para tomar el lugar, el tuyo y el mío, allá en la cruz. Ahí es donde Él mostró la misericordia, porque Él tomó nuestro lugar y lo que Él espera es que tú y yo también nos pongamos en el lugar de los demás, en el lugar de sufrimiento de los demás. ¿Para qué? Para que usemos la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice claramente que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y este pasaje también nos lo dice, bienaventurado el misericordioso, porque alcanzarán misericordia. Si tú vives, si tú practicas la misericordia, tú mismo vas a alcanzar misericordia. Por eso Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted no practica la misericordia, no espere la misericordia de Dios en su vida. Si usted practica la misericordia, entonces confiado, usted sabrá que va a alcanzar misericordia. Por eso el día de hoy Dios te dice, bienaventurado. Yo quiero, te dice Dios, yo quiero que tú seas un candidato idóneo para que yo sobre ti derrame la felicidad plena que yo he traído a todos aquellos que han sido valientes, que han tomado el reto de entrar al reino de Dios y de vivir
de acuerdo a su voluntad. Por eso quiero orar por ti en esta noche. Quiero orar por ti y te invito a que cierres los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias por esa misericordia que tú primeramente, Señor, demostraste para con nosotros. Sabemos, Padre, que no lo merecíamos. Sabemos, Señor, que nosotros vivíamos en pecados, muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra. Estando en la oscuridad, Señor, tú de ahí nos tomaste, nos llevaste a tu luz. Moriste por nosotros, tomaste nuestro lugar y nos diste salvación y vida eterna. Mostraste tu misericordia, Señor, con nosotros. Y hoy te decimos, Padre, gracias. Pero también te pedimos que a través de tu Espíritu Santo pongas en nosotros ese querer como el hacer tu voluntad. Porque sé que hoy tu voluntad es que seamos misericordiosos. Que tu misericordia nos llene y esa misma misericordia podamos, Señor, compartir con la gente que nos rodea. Con la gente que quizá nos hagan daño, con la gente que nos juzgue, con la gente que nos considera su enemigo, que Señor esa misericordia les pueda llegar a través de nosotros, que nosotros seamos un canal de misericordia para con ellos, que esa misericordia que viene de lo alto se derrame también en ellos, Señor, a través de nosotros. Hoy queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te autorizamos, Espíritu Santo, a que te muevas en nuestra vida de la mejor manera, de la manera en que tú quieras. Simplemente, Señor, queremos ser esos instrumentos, Señor, que lleven tu gloria y tu honra, Señor, a las naciones. Que podamos ser útiles en tu reino, que podamos dar frutos, Señor, en tu reino. Porque, Señor, queremos bendecirte, queremos glorificar tu nombre, queremos obedecerte, Señor, queremos cumplir tus propósitos. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se te olvide, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas misericordioso porque llegará el momento en que necesitaremos de esa misericordia. Y Dios promete dárnoslo para ti, para tu familia y para la gente que te rodea. Sé tú un canal de misericordia para toda la gente. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.